Seguimos con la ronda de entrevistas políticas de cara a las próximas elecciones. Ya va quedando cada vez un poquito menos. El 28 de abril, domingo, los ciudadanos españoles y también, lógicamente, los navarros votaremos y elegiremos a nuestros candidatos al Congreso y al Senado. Hoy le toca el turno aquí en 30 Televisión a Conchi Ruiz. Conchi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Bueno, bienvenida, un placer. Conchi es de San Adrián, ahora te vas a presentar tú. Pero bueno, oye, una candidata al Congreso de una zona tan cerquita, porque además de número uno va también Santos Cerdán, Santi, que también es de Milagro, en fin, que os vamos a tener ahí muy de la comarca, ¿no? Pues sí, muchas gracias por llamarnos, por contar con nosotros. Bueno, Santi es el cabeza de lista, como bien has dicho, es el candidato número uno, yo voy de número 2. Pero bueno, sí, pues soy de aquí, de San Adrián, de cerquita, como dices. Soy maestra en San Adrián, tengo plaza fija en el Colegio Público de San Adrián. Llevo ya pues la friolera de 28 años trabajando como maestra, bueno, los 2 últimos años dedicados al Parlamento y bueno, los 12 últimos años, desde el 2007, dedicada a la política municipal como concejal por el Partido Socialista. Hace 4 años me postularon para ir en las listas del Parlamento, no entré en el primer turno, pero bueno, luego hubo movimientos en las filas socialistas y llevo 2 años compaginando la política municipal en el Ayuntamiento de San Adrián con el Parlamento de Navarra. Una cosa curiosa, a mí me llama siempre la atención y además me gusta, que gente que tenéis trabajos fijos, como puede ser tu caso, que tienes ya la plaza fija, trabajos de vocación, trabajos bien remunerados, que os lancéis a dar ese salto a la política, porque dices, bueno, mira, al ayuntamiento vale, pero luego ya al Parlamento son palabras mayores y ya al Congreso mucho más. Conchi, ¿qué te hace a ti dar ese paso y complicarte, entre comillas, la vida, ¿no? Trabajando un poquito por los demás? Pues como bien lo has dicho, trabajar un poquito por los demás. Cuando entras en política municipal, bueno, pues te planteas que quieres aportar tus ideas y trabajar para mejorar tu pueblo, en tu localidad donde vives. Cuando a mí se me planteó ir en las listas al Partido Socialista, bueno, pues me daba un poco de miedo, de vértigo ir en esas listas, no me consideraba, me daba miedo no poder hacerlo bien, no poder estar a la altura. Veías a gente ahí en la televisión que salían, pues te sorprendía, ¿no? Decías, como los políticos eran como de otra dimensión. Pero bueno, pues con el ánimo de la familia, con el apoyo de todos, pues decides que bueno, puedes intentarlo, tienes capacidad de trabajo, tienes capacidad de aprendizaje y bueno, pues decidí dar el paso al Parlamento de Navarra. Cuando entré en el Parlamento, que fue, como digo, a mitad de legislatura, bueno, pues era también otro hándicap, porque ya cuando yo llegué todos estaban ya situados, todos estaban establecidos y yo era la nueva. Bueno, la nueva, que tengo que decir que el resto de parlamentarios, no solamente los del Partido Socialista, que por supuesto apoyo total al 100%, sino el resto de parlamentarios, bueno, pues ves que te reciben pues bien, ¿no? Con agrado y bueno, pues ayudarte lo que puedan, algunos, otros menos, pero en general el ambiente... Te sientes cómoda, Te sientes cómoda. Y bueno, pues ya cuando hace un par de meses me dijo María Chivite que quería contar conmigo para ser la número 2 al Congreso de los Diputados, que teníamos posibilidades de sacar 2 diputados y que bueno, pues que yo era una persona que creía que podría hacer bien ese trabajo, bueno, pues entonces ya dices, aquella concejal de pueblo puede llegar al Congreso de los Diputados, como dices. Bueno, pues quizá en esta zona pueda ser importante tener no una, sino 2 personas representando a Navarra en el Congreso. A ver si es posible. Oye, yo siempre digo que todo lo que sea que nuestros políticos, en este caso, nuestros empresarios locales, ¿no? les vaya bien, o cualquier otro ámbito, ¿no? de la sociedad y de nuestra comarca, es bueno para todos al final, porque claro, cuando estéis trabajando en el Congreso, yo no me cabe ninguna duda que si podéis tirar un poquito para la zona, pues en fin, ¿no? dentro de que tenéis que hacer vuestro trabajo y todas estas cosas, pero oye, que también el corazoncito tira mucho, ¿no? Hombre, te metes a trabajar, si nos ponemos desde el comienzo, ¿no? Política municipal, dices, quieres luchar por los de tu pueblo, porque tu pueblo funcione, porque tu pueblo funcione mejor. Lógicamente todo el pueblo, pero escuchas las inquietudes de todos. ¿Quién te transmite más inquietudes? Los más cercanos.
A nivel Parlamento de Navarra, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Representas a todos los navarros, pero los que más cerca de ti están son los que más inquietudes y más propuestas te transmiten, y luego tú puedes trasladar esas propuestas al Parlamento de Navarra vía enmiendas, vía mociones. Bueno, pues yo quiero pensar que dentro de unos días podremos hacer lo mismo los navarros de esta zona a Madrid, siempre teniendo en cuenta que seremos los representantes de todos los navarros y las navarras. Bueno, pues un salto importante desde esa concejalía del Ayuntamiento de San Adrián, por cierto, ¿siempre de la mano de Emilio? ¿Siempre de la mano de Emilio Cigudosa o no? No, en la primera legislatura estaba el anterior cabeza de lista, también Emilio, pero Emilio Ruiz, y luego, bueno, Emilio Ruiz se retiró, dio un paso atrás, Emilio Cigudosa cogió las riendas del partido y ahí he estado siempre con él. Sí que es cierto que sí que cuando entré, aunque el cabeza de lista era Emilio Ruiz, bueno, pues yo entré más a través de Emilio Cigudosa, fue el que me propuso un poco a la Asamblea Local de San Adrián para estar dentro de las listas del Partido Socialista. Como decíamos, concejalía, Parlamento, Congreso y siempre dentro del Partido Socialista. Sí. ¿Por qué decides decir sí al Partido Socialista? Bueno, yo cuando dije sí al Partido Socialista no estaba afiliada al partido, pero bueno, yo, como te he dicho, soy maestra, vengo del mundo del magisterio, concretamente del mundo de la educación especial. Creo que es algo vocacional, el educar, el ayudar, es algo social. Y por lo tanto el Partido Socialista, pues eso, es un partido social, un partido cuyo planteamiento, cuyo objetivo es ayudar a todas las personas, pero principalmente a las más vulnerables, a las que más lo necesitan. Entonces, bueno, es un partido con el que, como te digo, siempre, aunque al principio comencé como independiente, siempre me había identificado más con ese partido que con otros partidos. Un partido con 140 años de historia, con sus fluctuaciones, con sus subidas y sus bajadas, pero siempre manteniéndose en una misma línea de apoyo a los más vulnerables. Y eso fue lo que te hizo, de alguna manera, hombre, un poco vinculado también, como dices, con tu especialidad, ¿no?, dentro de la educación, que por cierto, ahí sí que podrías hacer muchísimo trabajo, ¿eh? Necesitamos un pacto por la educación, que no nos estén cambiando las leyes cada 2 años, cada legislatura. Bueno, como se dice vulgarmente, más que comer. Yo, mira, empecé a trabajar en el año 91. Desde el año 91 hasta ahora, bueno, hemos perdido la cuenta de las leyes que se han hecho en cuestión educativa. Unas con más acierto, otras con menos, pero desde luego todas ellas con un consenso mínimo para sacarlas adelante. Estos últimos meses de gobierno de Pedro Sánchez estaba iniciado un camino bastante bien consolidado para un pacto educativo con una mayoría parlamentaria y social bastante consolidado, pero bueno, no se aprobaron los presupuestos, se han convocado elecciones. Bueno, pues yo ahora espero que con la nueva legislatura ese pacto educativo pueda ver la luz y, bueno, pues de alguna forma me pueda sentir parte de ese pacto educativo, que pueda aportar desde la experiencia mía, de mis compañeros, de las familias, que creo que es algo fundamental, que no sean solamente leyes políticas, una ley política, sino que sea una ley que tenga en cuenta todos los ámbitos de la educación. Y hablando de educación, por ejemplo, no vamos a explicar ahora, ¿no?, lo que es ese pacto, tiempo tendremos, como dices, y finalmente bueno, pues los ciudadanos deciden que de nuevo sea Pedro Sánchez el que gobierne y sigue o vuelve a poner en marcha ese pacto por la educación. ¿Cuáles son las líneas un poco generales? ¿Por dónde hay que ir en el pacto de la educación en nuestro país para que nuestros alumnos, nuestros hijos tengan bueno, pues esa calidad que todos deseamos y nuestra educación bueno, pues vaya alcanzando también a otros países, ¿no?, que siempre ponemos como modelos? Bueno, esos países que siempre ponemos como modelos tienen una inversión en educación muy importante que en España no se ha hecho. Durante muchos años ha estado paralizada la inversión en educación. Con los años, con la crisis, esa inversión se ha visto reducida y es algo que se necesita. Se necesita no solamente el consenso político, sino también una apuesta verdadera por una inversión fuerte y real en educación. Necesitamos una escuela pública
una escuela pública de calidad, que favorezca la igualdad de todos y que facilite el acceso de todas las clases sociales a los niveles más altos de la educación en nuestro país. Porque en nuestro país hay dos categorías a nivel de educación, están los de la pública y los de la concertada. Nosotros no estamos en contra de la educación concertada. La educación concertada que creemos que es necesario, y es necesario y se mantiene con fondos públicos, pero las circunstancias que se den en los centros concertados han de ser los mismos que en la pública. Las escuelas públicas, muchas de ellas, claro, nosotros en esta zona no lo conocemos, porque bueno, pues la mayoría de los pueblos tenemos solamente un colegio, los colegios públicos, y ya las ciudades son las que tienen los centros concertados. Los colegios públicos en muchas zonas de las ciudades se están convirtiendo en auténticos guetos que están limitando que familias quieran que sus hijos vayan a esos centros, porque ven que las relaciones sociales dentro del colegio van a dificultar luego unas relaciones sociales dentro de los barrios de las ciudades, unas relaciones sociales sanas, aunque también pueden ser muy enriquecedoras esas aportaciones que puedan hacer, pero como digo, siempre dentro de una igualdad. No podemos hacer centros guetos y centros élite. Tenemos que hacer un reparto equilibrado de toda la población escolar, en edad escolar, para que sea una educación realmente equilibrada. Equilibrio y presupuesto, ¿no? Podrían ser dos claves para arrancar. Y consenso social. Y consenso social no solamente entre los políticos, sino entre las asociaciones de padres y los colectivos de profesorado, ¿no? Fundamental, que aportéis vuestra experiencia. Que se escuche también al profesorado, sí. Menos burócratas a lo mejor y más experiencia, ¿eh? Y en este caso, pues políticos maestros, pues estupendo, porque ahí cumplís un poquito todos los requisitos. Conchi, vamos a hablar de encuestas. Tenemos las últimas, todas yo creo que os han dado, hablando de Navarra, esos 2 escaños, pasaríais del escaño que conseguisteis en 2016 a los 2 escaños de 2019 que le arrebatáis de alguna manera uno de ellos a Unidas Podemos, lo que entonces era Podemos. Yo no sé si vosotros barajáis encuestas, si más o menos en esta vorágine de visitas a los pueblos, de mítines, de contar vuestro proyecto, vuestro trabajo, estáis palpando que esto puede ser así, os lo creéis, no echáis cuenta. Mira, nosotros vemos las encuestas como las ve todo el mundo, pero nosotros somos muy cautos a la hora de valorar esas encuestas. A nosotros lo que realmente nos va a dar el segundo escaño, si nos lo da, que esperemos que sí, van a ser los votos. Y por eso es muy importante que nadie se quede en casa, porque estamos jugándonos mucho. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Que nos jugamos mucho. En estas elecciones realmente nos jugamos mucho. Tenemos por un lado una coalición de derechas que se han unido en Navarra Suma. Tenemos por otro lado unos nacionalistas que para el Senado se unen pero al Congreso no. Entonces, pues voy a explicar un poquito cómo vemos nosotros esto. Vemos que Navarra Suma, formado por UPN, Partido Popular y Ciudadanos, UPN nació para defender la foralidad de Navarra, para defender el convenio económico de Navarra. Hace unos años decían a los socialistas que íbamos a vender Navarra. Pues esos que decían entonces que nosotros íbamos a vender Navarra ahora se han unido con un Partido Popular que quiere recentralizar servicios, recentralizar competencias, y con un partido que es Ciudadanos, que está hablando de no al convenio económico y no a la foralidad y no a las autonomías. Entonces, por una parte tenemos ese espectro, que aquí van juntos, pero que Partido Popular y Ciudadanos en el gobierno, en el resto de comunidades, van por separado, diciendo lo que ya he dicho. Y por otro lado tenemos al cuatripartito que ha gobernado esta comunidad durante los últimos 4 años, que para el Senado no han tenido ningún problema en unirse, porque sabían que si iban por separado no tenían posibilidades, y así por lo menos si rascan un senador, pues ahí están. Y luego para el Congreso se han unido 2 y los otros 2 no han conseguido ponerse de acuerdo, con todo lo que la señora Uxue Barcos y el señor Koldo Martínez, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Geroa Bai, ha peleado para que se unieran los 4, porque era la única posibilidad que se veían de conseguir representación suya.
Entonces, bueno, pues nosotros somos un partido de 140 años de historia, como ya he dicho, que vamos a lo nuestro, a hacer nuestro trabajo, a trabajar para las personas, a trabajar por Navarra, como lo hemos hecho siempre, desde que este país entró en el proceso constitucional en el que estamos. Entonces, por eso nosotros, hombre, tenemos en cuenta las encuestas, lógicamente trabajas con más ilusión cuando ves que el resultado puede ser positivo y puede ser favorable, pero no nos conformamos, queremos que el día 28 de abril la gente, las personas, vayan a votar y voten al Partido Socialista, que es el que realmente va a defender la foralidad de Navarra. Estamos apreciando, ¿no?, en todas las entrevistas como cierto temor al tema de Ciudadanos, del autogobierno, de bueno, pues todas las declaraciones que hasta hace pocos meses ha venido haciendo, ¿no?, el señor Rivera, bueno, pues el resto de representantes de Ciudadanos. Sin embargo, desde UPN, Esparza está diciendo que tiene un convenio firmado con el señor Rivera. Aún así, todos los partidos que habéis pasado por aquí y los que nos queda todavía por que pasen, creo que estáis un poquito escépticos ante ese convenio, ¿no?, firmado. Vamos a ver, el señor Rivera ha firmado con el señor Esparza un acuerdo para mantener la foralidad de Navarra, según dice el señor Esparza y según pone ese papel, pero luego cuando va al resto de comunidades dice todo lo contrario. Entonces, o que se ponga de acuerdo el señor Rivera con el señor Esparza, o que no diga, que cambie el discurso en el resto de comunidades. Porque si en La Rioja, va a La Rioja, que hoy precisamente he venido oyendo la radio y se cambia de cadena, de emisora, según donde estés, entonces yo venía oyendo unos determinados políticos navarros y de repente sale los de La Rioja y dicen, sí, es que el otro día estuvo el señor Rivera diciendo que va a igualar, va a equiparar todos los convenios económicos, va a equiparar porque él está en contra de la foralidad, que es que estamos hablando que lo dijo en Logroño el otro día. Entonces, Casado estuvo en Alfaro el sábado diciendo que él va a recentralizar todas las colas, como que está por la labor de recentralizar servicios. No lo entendemos. No lo entendemos. ¿Cómo no vamos a estar escépticos? Si aquí el señor Esparza nos está transmitiendo una seguridad que por el otro lado sus socios de gobierno, sus socios de coalición, están diciendo todo lo contrario. ¿Cuáles van a ser las claves de estas elecciones o cuáles están siendo ya las claves, porque estamos ya en la recta final de la campaña electoral? ¿Cuáles están siendo esas claves? Bueno, las claves para nosotros están basadas en el trabajo y en el trabajo. Tenemos que transmitir a todos los ciudadanos navarros, a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, que el gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos 10 meses ha hecho mucho por este país, ha trabajado para las personas, se le ha criticado mucho por los viernes sociales. Bueno, esos viernes sociales no le beneficiaban a él, beneficiaban a las personas, beneficiaban a los pensionistas, beneficiaban a los servicios sociales, a la ley contra la violencia de género. Unos presupuestos que no se pudieron aprobar, que estaban basados en beneficios para las personas. Sujetos a la vez por una fiscalidad progresiva que pueda facilitar, que pueda hacer que esos servicios para las personas se puedan poner en marcha. Entonces, nosotros lo que pensamos es que cuando vayan a votar, no piensen, que piensen un poco con la cabeza en cuál es la España que queremos. Ya lo decimos en nuestro lema. ¿Cuál es la España que quieres? ¿La España que facilita la vida a las personas? ¿La España que avanza o la España que retrocede? Porque claro, no hemos sacado nada de los discursos de otros partidos, ¿verdad? Pero ahí tenemos a la ultraderecha que a mí, sinceramente, me da pánico ese discurso que tiene la ultraderecha, sobre todo para las mujeres. O sea, un retroceso en los derechos sociales de las mujeres que tanto han costado conseguir. Estamos ya en la segunda etapa de nuestra vida, ¿verdad, Jaione? Pero tenemos unas hijas que tienen un futuro importante por delante. No hagamos que ese futuro se vea cortado. Hagamos que nuestras hijas tengan los mismos derechos que nuestros hijos, que puedan decidir por sí mismas y que puedan avanzar al igual que lo que pueden avanzar los hijos. Un trabajo, desde luego, complicado, el que tenemos por delante en el tema de las mujeres, pero bueno, se van dando pasitos, se van dando poco a poco, aunque nos queda mucho trabajo todavía por hacer, nos queda mucho trabajo por hacer.
Bueno, hablabas de esos viernes sociales, del trabajo por y para las personas, ¿no? De estos 10 meses del gobierno socialista y de trabajo, ¿no? Como clave en estas elecciones. ¿Qué necesidades tiene nuestra comunidad foral? Hablando de trabajo, ¿en qué tenemos que trabajar o en qué tenéis que trabajar en este caso los políticos para que ese retroceso que no queremos desde luego para las mujeres tampoco se vea, ¿no? en Navarra ni en España, en definitiva? Bueno, pues tenemos que trabajar por unas pensiones dignas, por unas pensiones blindadas. Están contempladas en la Constitución, pero hay que blindarlas retomando el Pacto de Toledo, dialogando con los demás partidos, porque dialogar es consensuar. Tenemos que conseguir una sanidad universal, que no nos la limiten, que hay partidos que están diciendo que vamos a hacer una sanidad mixta, que vamos a hacer unas pensiones mixtas. O sea, entonces tenemos que ir pensando ya todos en hacernos planes de pensiones, en hacernos seguros sanitarios particulares para poder... O sea, nos parece totalmente absurdo pensar en retroceder unos servicios sociales, unos servicios, una calidad de vida que tenemos en España, pues francamente aceptable, como pensar en que vamos a dar la vuelta hacia atrás. Tenemos que ir eliminando el copago farmacéutico que se impuso hace unos años. Como he dicho antes, tenemos que luchar por una educación pública, y esto es a nivel de toda España. Si nos ponemos a mirar en Navarra, bueno, pues en Navarra tenemos unas infraestructuras pues que están que han avanzado muy poco realmente estos últimos 4 años. Los últimos 10 meses del Partido Socialista en el poder, en el gobierno de España, han sido los que más ha avanzado el tren de alta velocidad. Lo tenemos aquí bien cerquita. Y bueno, pues ahora se están viendo pasos, se están viendo que se están avanzando las obras, pero durante los 4 años del gobierno del cuatripartito, los 3 años del gobierno del cuatripartito, como unos partidos que forman el cuatripartito están totalmente en contra y solamente uno de ellos está a favor del tren de altas prestaciones, bueno, pues resulta que lo hemos ido paralizando hasta que ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez, ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho no, aquí vamos a seguir con el tren de altas prestaciones porque Navarra necesita estar unida con el corredor. Entonces necesitamos estar unidos con el País Vasco, necesitamos estar unidos con el corredor mediterráneo, con Madrid. Hasta ahora nadie lo había hecho. Ahí estaba paralizada esa obra. Necesitamos que el canal de Navarra por fin vaya avanzando. Ahora hemos visto que el canal de Navarra iba a llegar a Funes, pero digo iba a llegar a Funes porque faltaban 100 metros y el canal de Navarra, la ampliación del canal de Navarra se ha quedado parada. Claro, UPN le ha echado la culpa durante estos 4 años a la negligencia o a la dejadez del cuatripartito, porque estaban en contra del canal de Navarra. Desde el comienzo, desde el origen, estaban en contra de que se hiciera, en contra del canal de Navarra, y es cierto que en origen UPN impulsó el canal de Navarra. Pero ¿qué pasó después? Que la segunda fase del canal se quedó totalmente estancada, la ampliación de la segunda fase se quedó también paralizada y bueno, ahora es cuando ha empezado. Bueno, cuando el gobierno de Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, enseguida se pusieron manos a la obra con Canasa para agilizar y acelerar el proceso para iniciar ya las obras de la segunda fase del canal. Es algo que, bueno, no se puede paralizar ahora. Veremos lo que ocurre, porque claro, no solamente depende del gobierno central, dependerá también de lo que pase en las elecciones del 26 de mayo. Y en las elecciones del 26 de mayo, si vuelve a estar el cuatripartito en el gobierno, pues seguirán poniendo trabas y frenando esas obras tan importantes para Navarra. La autopista, hablando de infraestructuras, yo es que os lo voy a preguntar a todos, porque a mí me parece tan injusto que en esta zona los navarros tengamos que pagar por subir a Pamplona, porque además hay para muchas cosas en las que de verdad estamos obligados a subir a Pamplona y tenemos que pagar cuando desde otras zonas de Navarra no se paga. Llegó un dinero desde el gobierno de Pedro Sánchez, precisamente, para colaborar de alguna manera en que esa autopista fuese gratuita o cuando menos, no sé exactamente cuáles eran las condiciones, ¿no?, de ese dinero que llegó, pero sí para que fuera destinado a la autopista.
El cuatripartito dice que esa autopista no se puede hacer gratuita porque ese dinero es solamente para este año y cuando se acabe no se puede asumir ese coste. Eso es lo que decía Koldo Martínez aquí ayer cuando le entrevistábamos. ¿Cómo veis desde el Partido Socialista este tema? Bueno, Koldo Martínez puede decir lo que quiera, pero la realidad es que el gobierno de Pedro Sánchez dio un dinero para que la autopista fuera gratuita. Bueno, vamos a aplicarlo y si no llega indefinidamente, bueno, pues que sea un proceso hasta que ese dinero se acabe y que los navarros y navarras que tengamos que subir a Pamplona, como bien dices, podamos hacerlo gratis, porque también ahora nos dice el Gobierno de Navarra que los navarros tenemos que pagar el IVA. En otras comunidades lo pueden hacer siempre gratuito, nosotros tendremos que pagar el IVA. Bueno, pues siempre será menos pagar el IVA que pagar todo el trayecto de subida y bajada. Que utilicen ese dinero para pagar la autopista de los navarros y navarras que tengamos que subir a Pamplona hasta que se acabe. Y cuando se acabe, si hace falta más, pues el Gobierno de Pedro Sánchez, lo mismo que ha hecho ahora, volverá a hacer otra transferencia para que la autopista continúe siendo gratuita. Y por cierto, lo que has dicho, dices por unas cosas o por otras. Yo he estado 2 años subiendo 4 días a la semana mínimo a Pamplona y la respuesta de una persona del cuatripartito, que no diré cuál, fue: vete por Estella. Yo cojo la autopista aquí en Marcilla porque me resulta más cómodo. Claro. Y la respuesta fue: vete por Estella, que te cuesta lo mismo. Ya, me cuesta lo mismo, pero la seguridad que tengo en la autopista no la tengo desde San Adrián hasta Estella, que es donde yo cojo la autovía. ¿Hay alguna otra medida que te gustaría implantar en nuestra comunidad foral, aparte de todo el tema de infraestructuras, que lógicamente está muy bien? Bueno, pues hay un tema bastante importante, que Navarra es la única de España que se ha visto privada, que es la devolución del IRPF a las madres desde el 2012, que mucho hablan del gobierno de lo social, el cuatripartito, el gobierno de lo social, pero todas las comunidades han hecho esta devolución del IRPF, como digo, menos la nuestra, menos la comunidad social del cuatripartito de Navarra. Con el apoyo, entiendo, o con el voto a favor de Partido Socialista, de que se devolviese. Entiendo. Claro, el Partido Socialista, el Partido Socialista, UPN, Partido Popular solicitaban que se devolviese, el cuatripartito se ha negado. Esos presupuestos tan sociales que hacen ellos y esa política tan social que han hecho, que se vanaglorian de que han hecho durante estos 4 años, bueno, pues la última medida social que podían haber puesto en marcha y no han querido hacerla. Bueno, seguimos avanzando un poco más en otra serie, ¿no?, de asuntos. Hablábamos de unas encuestas que os dan en Navarra 2 escaños, sería un aumento importante con respecto a las elecciones de 2016, como hemos comentado, pero es que en España también, en las elecciones generales a nivel nacional, al Partido Socialista no hay una encuesta que no le dé ganador, no con mayoría absoluta, pero sí con una diferencia de escaños muy importante con respecto al resto de partidos. Tenemos, por ejemplo, 129 escaños en una de las encuestas últimas que he rescatado, por ejemplo, del País, frente a los 85 de 2016, 129 escaños, y por ejemplo el Partido Popular, que sería el segundo grupo más votado, tiene 75, 28,8% de los votos para vosotros, 17,8% de los votos para el Partido Popular. Una tendencia que no decae, y esta no es la de Tezanos, ¿eh? En este caso son generales, que yo creo que con la de Tezanos no estáis contentos ni vosotros, ¿no?, con tanto, pero decía, una encuesta, en este caso, que os da una amplia victoria y que es una tendencia desde que sale la primera encuesta una vez convocadas las elecciones. Yo esto no sé, hombre, te da un poquito de subidón, entiendo, pero no sé también si es bueno para movilizar a vuestros votantes o no. ¿Qué valoración hacéis de estas encuestas y dónde pensáis que está un poco el éxito, ¿no?, de un Partido Socialista que, bueno, pues insisto, de 85 diputados en 2016 a 129 previstos para estas elecciones? Pues mira, la valoración, creo que lo hemos comentado también antes, es cautela. Cautela, no hay que cantar victoria, las encuestas no dan gobiernos, son los votos.
No, los votantes del Partido Socialista y aquellos indecisos que puedan tener una mínima confianza en el Partido Socialista deben ir a votar el día 28, el próximo domingo, y deben votar al Partido Socialista para que España avance. Como he dicho, podremos tener un bloque de derechas con ese partido que, bueno, pues que yo, como ya te he dicho, me da bastante miedo, me da bastante respeto, que nos va a hacer retroceder. Ya lo está haciendo en Andalucía y bueno, pues aquí en el resto de España, si consiguen manejar los hilos del gobierno, harán lo mismo, porque Partido Popular y Ciudadanos gobernarán con su apoyo o con su abstención, pero gobernarán si los números les salen. Entonces nosotros animamos a la gente a que vaya a votar, a que vote a un partido que, bueno, pues aquí viene la segunda parte, donde está el éxito. Pues yo creo que el éxito del Partido Socialista es que ha gobernado desde la humildad, desde el respeto a todos, desde el diálogo y sobre todo, como te he dicho antes, ha gobernado para las personas, para todos, para todos. El diálogo nos parece importantísimo. O sea, ha habido unos años de que era el no por sistema. No por sistema con los independentistas catalanes, con otros, le achacan a Pedro Sánchez tener las manos manchadas de sangre por hablar con Bildu, cuando recordemos que el partido que consiguió que ETA dejara las armas fue el Partido Socialista de la mano de Rodríguez Zapatero. Entonces, es un partido, el Partido Socialista, que está acostumbrado a dialogar. Está acostumbrado a dialogar. Entonces, cuando gobierna la derecha, la crispación social aumenta. En Cataluña ha aumentado muchísimo el voto independentista los años de gobierno de Mariano Rajoy. Pero claro, si te están diciendo que no a todo, pues al final te enfadas. Y es lo que les ha pasado, lo que está pasando en Cataluña, una crispación social tremenda. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez ha relajado los ánimos. Pueden acusarle de hablar con Torra, pueden acusarle... Por supuesto que hay que hablar. Por supuesto que hay que hablar, es que hay que hablar con todo el mundo. Si queremos consensuar y queremos llegar a acuerdos, hay que hablar con todo el mundo, no con los que piensan como yo. Con los que piensan como yo no tengo necesidad de hablar. Ya decimos que sí, los dos a lo mismo, pero sí tenemos que hablar con los que piensan diferente, que es base, yo creo, del éxito del gobierno de Pedro Sánchez. Diálogo, gobierno desde la humildad y gobierno para las personas. Ese diálogo precisamente también es parte de una de las críticas, yo creo, más insistente por parte de la oposición, ¿no? Se le acusa, en este caso a Pedro Sánchez, de gobernar o de no dejar el falcón o de no dejar el sillón, como se decía antes, ¿no? Y que para ello, o de no querer dejarlo, y que para ello es capaz de ceder ante independentistas, ante nacionalistas. Es una crítica, bueno, pues que está ahí y que, en fin, no sé cómo la valoráis vosotros desde el Partido Socialista. Bueno, pues nosotros la valoramos de que Pedro Sánchez no ha cedido. No ha cedido. Pedro Sánchez ha hablado. Si Pedro Sánchez, ahí tenemos unos presupuestos, que presentó unos presupuestos sociales, los mayores presupuestos sociales de la historia de la democracia en España, que no fueron aprobados. No fueron aprobados. Y los votaron en contra los independentistas, pero también UPN. Entonces, no se vendió a nadie Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dicho no va a haber un referéndum en Cataluña. Y bueno, pues el tiempo dará o quitará razones. Pero Pedro Sánchez dijo no es no a Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez dejó su escaño en el Congreso de los Diputados por decir no es no a Mariano Rajoy. Entonces, bueno, de momento es un presidente que hasta ahora lo que ha dicho lo ha cumplido. Entonces, bueno, luego tenemos ahí a Iceta de vez en cuando. Bueno, a ver, equivocarnos nos equivocamos todos. Quizás, a ver, Iceta está viviendo una realidad en Cataluña que Pedro Sánchez no la está viviendo y nosotros tampoco la estamos viviendo aquí. Pero claro, Pedro Sánchez Iceta está viviendo una realidad social en Cataluña muy encrespada. Y bueno, pues hizo ese comentario en ese momento. Bueno, pues él sabrá por qué lo hizo. Él sabrá por qué lo hizo. Bueno, hablas de Vox, del miedo que te da el que pueda llegar a entrar en el gobierno y de retroceso con este partido. Hay una cosa, quizás, si nos quedamos solamente con las declaraciones de esta entrevista, que llama un poco la atención. Estamos hablando de un gobierno, estás hablando de un gobierno, el de Pedro Sánchez, que piensa en las personas, con derechos sociales, en fin, un poco con avance,
y a la vez estás hablando de un partido que acaba de entrar, como es Vox, y que nos puede llevar al retroceso, ¿no? Esas son un poco las dos partes de esta entrevista, o dos de las partes de esta entrevista. ¿Qué país más complejo es España para que se puedan dar estas dos situaciones, ¿no? Que por una parte se le esté dando esa confianza y ese aumento de escaños a un partido, como tú lo estás plasmando, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, y a la vez bien es cierto que Vox está teniendo un apoyo muy importante dentro de la sociedad española? Yo creo que Vox tiene un discurso que vende fácil. Te está diciendo no a los inmigrantes, te está diciendo que vienen a robarnos, te está diciendo que si te quieres defender vas a poder tener una pistola en tu casa, bueno, te está diciendo cosas, te está diciendo que vamos a revisar la ley del aborto porque era mejor la del 80 y tantos que la que tenemos ahora, te está diciendo una serie de cosas que para nosotros desde el Partido Socialista no podemos compartirlas, o sea, cuestionar que una ley del aborto pueda retroceder, que las mujeres de este país no vayan a poder ejercer su derecho libremente, que no se está obligando a nadie a abortar, que estás ofreciendo la capacidad y la posibilidad de que una mujer en una situación determinada pueda abortar o no pueda abortar, y que venga un partido diciendo que vamos a volver a la ley anterior. Pero no es que él lo está diciendo, que es un partido recién llegado, que está teniendo un discurso, bueno, para mí un poquito exaltado, no lo comparto en absoluto, nada en absoluto con ellos, pero que haya otros partidos dispuestos a gobernar con él, abocándonos a ese retroceso, porque lógicamente si vas a pactar con un gobierno, con un partido que te está diciendo esto, alguna concesión tendrás que hacer. Lo mismo que nos están diciendo a nosotros, vendes a los independentistas. O sea, ¿y tú qué estás diciendo? ¿Te vas a vender a Vox? ¿Vas a retroceder? ¿Vas a hacer que las mujeres, que tantos derechos, tantos años nos ha costado conseguir los derechos? Nosotras nos acordamos que nuestras madres no tenían capacidad de sacar dinero del banco, ni de pedir no un podían crédito, tener una cuenta corriente a su nombre. Entonces, o sea, nuestras madres han luchado. No hace tanto, además. No hace tanto. Han luchado tanto, no podían trabajar fuera de casa porque estaba mal visto. En esta zona aún, porque estaban las conserveras y bueno, aún se podía trabajar. Pero el que una mujer trabajase fuera de casa era vamos, algo impensable. Bueno, yo ahí he tenido suerte porque he tenido una luchadora en casa y mi madre también. se ha puesto todo por, yo también. por montera, pero sí madre, que es cierto que sí que estaba mal visto y era como abandonar el hogar, ¿no? En ese yo te voy a momento. decir una cosa, mi madre, hay una frase que nos ha dicho siempre, nosotros somos 5 hermanos, y mi madre nos decía siempre, hijos míos, en esta vida hay que ser independiente hasta para colgar un cuadro. Entonces yo eso que nos han inculcado a nosotras de luchar, de ser independientes, de ser autosuficientes, bueno, a mí me parece que podamos perder ese derecho a vivir solas, en pareja, tener hijos o no tenerlos, que vamos, sí, la libertad, en definitiva, la libertad, ¿no? Igualdad de derechos y de obligaciones, ¿no? Que es lo que debería de ser. Bueno, hablamos de transferencias, que también, en fin, se os está acusando por parte de Geroa Bai principalmente, no sé si ya de todo el cuatripartito también, de que Sánchez no termina de firmar ahí esas transferencias que se han solicitado, que son las de tráfico. Las de tráfico, ¿no? Y seguridad vial, sí. ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues mira, ese tema, Geroa Bai y sus 3 socios han estado 4 años en el Parlamento, en el Gobierno de Navarra. En esos 4 años, de esos 4 años, 3 han transcurrido con un gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy, bueno, un periodo que no teníamos gobierno, más que teníamos un gobierno en funciones solamente, pero bueno, en esos 3 años no había pedido las transferencias hasta que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se lo pidió a Pedro Sánchez y no se lo pidió a Mariano Rajoy? Pues porque Mariano Rajoy iba a decir que no. Entonces, bueno, con Pedro Sánchez, como se puede ya dialogar, pues empezamos a dialogar. ¿Qué ocurre? Que las transferencias de tráfico, a mí en un debate que tuvimos hace unos días, me decía precisamente Koldo Martínez, es firmar un papel.
Aceptar las transferencias es firmar un papel. Aceptar las transferencias no es firmar un papel. Hay 3 ministerios implicados. Está el Ministerio de Política Territorial, Hacienda y Ministerio de Interior. Entonces hay que conjugar muchos factores para poder hacer las transferencias de tráfico. Implica revisar el convenio económico por el tema de la aportación de Navarra al Estado, que luego revierte del Estado a Navarra. Está el tema de todos esos guardias civiles que están en Navarra, que están afincados, que no quieren irse a Navarra. Habrá que ver cómo se hace esa transición de guardia civil a policía foral. Si se retira toda la Guardia Civil, si no se retira toda la Guardia Civil, si se transfieren. Entonces, que me diga que es firmar un papel cuando llevan ellos 9 meses que han pedido las transferencias, han tenido 3 años anteriormente para pedirlas, no las han pedido, y ahora que pretendan que Pedro Sánchez firme un papel y ya están las transferencias conseguidas, no, hay que hacer las cosas con cabeza y hay que hacer las cosas bien estudiadas. Hablando de Guardia Civil, de Policía Nacional, de transferencias de Policía Foral, esa reivindicación de la equiparación en salarios, complicada. Muy complicada, son cuerpos justa, diferentes. Pero complicada, ¿no? Son cuerpos diferentes, son condiciones de acceso diferentes, son situaciones diferentes que hay que valorar y hay que estudiar. Como te digo, si las transferencias de tráfico son difíciles, la equiparación salarial pues no deja de tener su complejidad también. Bueno, ahí está también esa reivindicación. Ahí está. Pero hay tantas, ¿verdad?, que hay que ir poco a poco abordando absolutamente todo. Leía yo hace poco una propuesta del Partido Socialista que la verdad me gustó, porque pienso que muchas veces invertimos mucho dinero en muchas cosas, la mayoría necesarias, otras no tanto, y echamos muchas veces de menos esa inversión en investigación, y sobre todo a mí, que bueno, pues que me toca un poco de cerca con algún familiar mío, que verdaderos valores que tenemos científicos, que tienen un gran potencial, terminen investigando en otros países, ¿no? Y dejemos, ¿no?, que se escape todo este talento. Hablabais de crear un pacto de Estado por la ciencia, un pacto de Estado que entiendo iría un poquito en esta línea, ¿no?, de que no se vayan, ¿no?, de tenerlos aquí. Se trataría de un pacto pues que garantice un poco las condiciones de estabilidad, ¿no?, y de que dé seguridad a esos investigadores y que facilite de alguna forma, que favorezca el retorno de ese talento emigrado. Hay que tener en cuenta que ese talento que ha tenido que salir fuera, porque esos años de recortes han imposibilitado pues proyectos de investigación, proyectos científicos en nuestro país, bueno, son unas personas que ha costado muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo formarlos, no solamente a sus familias y a ellos, que sí, el Estado, o sea, las universidades, la educación secundaria, o sea, es un dinero que pagamos entre todos, que debemos seguir pagándolo, pero no podemos permitir que esas personas con talento se vayan fuera. Debemos revertir esos recortes y debemos hacer ese pacto para, como decimos, que se estabilice la investigación en nuestro país y que puedan volver. Luego todos en redes sociales tenemos, ¿no?, esa demagogia de la foto de un futbolista, el que sea, me da igual, y cobra no sé cuánto, de un presentador de televisión, y cobra no sé cuánto, y luego del científico, sí, ¿no?, o del, bueno, pues al final se queda ahí en demagogia porque luego se nos olvida a todos, ¿no? Pero sí que es cierto que habría que hacer una apuesta fuerte por esto, porque detrás de cada descubrimiento relacionado con la investigación, descubrimiento importante relacionado con el cáncer, hace poco hemos tenido uno, sí, con cualquier tipo de enfermedad grave, siempre hay un talento español, pero no siempre está en España, esa es la pena, ¿no? Esa es la pena, sí, es una pena porque efectivamente, bueno, pues y luego tenemos grandes investigadores, como dices, en otros países, que bueno, pues que ahí ven reconocido, no hace falta solamente un reconocimiento social, la gente necesita vivir, no podemos tener investigadores en nuestro país, en nuestras universidades, cobrando de becarios 900 euros. Claro, y con una inversión también para que puedan investigar, ¿no? No solamente para sus propios sueldos, claro, con medios, con unos laboratorios dignos, con unas situaciones de trabajo dignas y bueno, unos equipos pues que realmente, bueno, pues que puedan colaborar unas universidades con otras, compartir. Bueno, pues ahí está un poco nuestra propuesta de pacto de Estado para la ciencia. Bueno, pues interesante, sin duda alguna. Conchi, ¿qué es lo primero? Fíjate tú todos los temas que hemos tratado así en un ratito, que hay mucho trabajo para hacer. ¿Qué es lo primero que te gustaría, bueno, pues contando con que vayáis a tener ese apoyo, ¿no?, de los ciudadanos y que de verdad salgan los 2 escaños y vayáis, bueno, en este caso Santi, tú a
al Congreso. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? O sea, no sé cómo de decirte, tienes que tener siempre hay alguna cosa, ¿no?, que digas, yo cuando llegue me encantaría trabajar en este tema. Bueno, pues como te he dicho, vengo del mundo de la educación y creo que con el gobierno de Pedro Sánchez, con un gobierno de Pedro Sánchez a la cabeza, va a ser posible un pacto de Estado por la educación y me gustaría, en la medida de lo posible, sentirme un poquito partícipe de ese pacto de Estado. Hay personas que me dicen, bueno, a ver, ¿no?, si llegas, lo harás. Bueno, pues ser partícipe de un pacto de Estado, de conseguir una ley de educación que no sea fugaz, que no dure hasta que llegue el siguiente gobierno, que sea una ley consensuada, una ley pactada en la que se escuche, como he dicho, a todos los estamentos sociales, pues la verdad me sentiría francamente orgullosa de poder hacerlo, de poder participar. Sería además algo extraordinario y casi te iba a decir increíble en este país, porque nos duran poquito las leyes de educación. Las de educación muy pocas. Muy poco. No, yo te digo que he perdido la cuenta entre la LOGSE, la LOMCE, la LOE, bueno... La verdad que ni te cuento. Bueno, y ahora dónde me matriculo, ¿no? Y los que venimos de Bupicón, ni te cuento. Sí, eso ya lo tenemos mucho más complicado. Sí. Una ley de educación en el Congreso, no sé si nos hemos dejado algún tema por tratar que te apetezca contarnos de lo que es tu programa, porque tenemos todavía un poquito de tiempo dentro de lo que es ese programa, ¿no? Sí. Y ese trabajo que queréis hacer desde el Partido Socialista. Mira, yo me gustaría también deciros que nuestro partido es un partido municipalista, es un partido que, bueno, ahora se han cerrado las listas a las elecciones municipales del próximo mes. El Partido Socialista va a estar en el 85% de la población representado, va a estar presente en 68 municipios. Y creo que es algo muy importante porque los partidos municipalistas, con esa representación de los pueblos, escuchan la voz de los pueblos, como te digo, para llevarla primero al Parlamento de Navarra y posteriormente al Congreso de los Diputados, a Madrid, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante. Hay un tema que no lo hemos sacado, pero que el Partido Socialista también está muy preocupado. En esta zona no lo tenemos tan presente, pero sí que hay pueblos que están perdiendo población. Estamos hablando de la despoblación. La despoblación es un tema que, como digo, el Partido Socialista lo tenemos muy presente. Hace poco hicimos en Ayo y en Arrón unas jornadas en las que, bueno, pues participó gente de Soria, de la plataforma Soria Ya y tal. Entonces, nosotros estamos escuchando a esas personas para trabajar en favor de la población, de esa España vaciada, bueno, pues que no sea la España vaciada, sino que sea la España llena. Y eso lo podemos hacer porque estamos presentes en muchos pueblos. Son zonas además importantes que, bueno, pues que tienen, como se dice así un poco, vamos a usar la demagogia también, ¿no? También pagan impuestos y también tienen derechos. Demagogia, pero que es totalmente cierto. Fíjate que dicen las malas lenguas que lo estáis haciendo, no digo el Partido Socialista, digo todos, porque van a tener como mucha fuerza y mucha importancia estas elecciones, voto así un poquito más disgregado, pero oye, también te digo una cosa, Conchi, lo hagáis por lo que lo hagáis, lo que importa es hacerlo, ¿eh? Necesitamos que esos pueblos estén bien comunicados, que esos pueblos tengan servicios, que tengan una comunicación a través de internet rápida, las carreteras. El Canal de Navarra, el Canal de Navarra es un eje vertebrador, medicina, educación, en fin, un poco lo básico, ¿no? Efectivamente, mínimo. Centros de salud. Bueno, pues todos esos pueblos también lo necesitan, se están quedando, es que ya hasta los cajeros automáticos están desapareciendo de esos pueblos. Entonces, creemos desde el Partido Socialista que es fundamental trabajar por esa España despoblada, que no nos pase en Navarra eso que está pasando en otras comunidades. ¿no? Poner remedio antes de que ocurra. Conchi, estamos acabando ya, pero como os digo a todos en estos últimos minutos, esa es tu cámara, te están viendo los espectadores de 30 Televisión. Y tienes, bueno, pues un ratito para convencerles, ¿no?, de que vuestra opción en este caso es la mejor. Bueno, pues nosotros pensamos que nuestra opción es la mejor porque el Partido Socialista es un partido que dialoga, que consensúa, que acuerda con el diferente, porque acordar con los que son iguales es muy fácil, eso no tiene ningún mérito.
Porque somos un partido que gobierna para las personas. Durante 10 meses el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado, ha subido las pensiones más bajas, las ha incrementado. Necesitamos una solidaridad intergeneracional que pueda facilitar, que pueda asegurar esas pensiones para el futuro. Pero también somos un partido que apuesta por la sanidad universal, que queremos reducir progresivamente el copago farmacéutico que se ha impuesto. Queremos una educación pública de calidad, una educación pública que pueda coexistir con otro tipo de educación también sostenida con centros públicos, con fondos públicos, y una educación en la que todos los alumnos, los niños y todas las niñas reciban unos programas de coeducación en igualdad, que la España del futuro sea una España igualitaria, en la que todos los ciudadanos piensen que nadie es más ni menos que nadie. Somos un partido feminista, pero feminista no en el sentido que algunos quieren hacer creer que las mujeres seamos más, que estemos por encima, no. Un partido feminista quiere que las mujeres puedan vivir en igualdad, que desaparezca la brecha salarial, que las facilidades para los hombres y para las mujeres sean las mismas, que todos tengan la misma oportunidad de acceso al mercado laboral. Una España que no retroceda en derechos sociales que tanto tiempo nos ha costado conseguir. Necesitamos una España en la que haya unos impuestos que sean progresivos, lógicamente, que tiene que pagar más el que más dinero tiene y pagar menos el que menos tiene, que sean unos impuestos progresivos. Queremos que retorne el talento, ese talento que se ha ido a otros países por una cuestión de recortes en investigación, pues con el Pacto para la Ciencia, como hemos comentado. Queremos que retorne el talento, pero también queremos ayudar a las personas jóvenes que se quieran quedar en nuestro país, que se quieran quedar en nuestra comunidad. Queremos ayudarles a ello con becas para poder estudiar, para poder acceder a estudios superiores, a estudios de formación profesional, que les ayuden, planes que ayuden a que esos jóvenes puedan tener ayudas para alquileres sociales, que puedan en definitiva establecer y plantearse un futuro que con otros partidos no lo van a tener. Pues Conchi Ruiz, como os decimos a todos los candidatos, muchísima suerte y que lo que decidamos los navarros y los españoles el 28 de abril sea lo mejor para esta preciosa comunidad foral. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios. Estaremos en contacto. Conchi, estaremos gracias. En contacto. Muchas quiero gracias. daros las gracias a vosotros por contar con nuestra presencia. He venido yo, ya sabéis que el primer candidato es Santi, pero lo tenemos muy ocupado con otros asuntos, y bueno, de verdad daros las gracias a vosotros, a todos los votantes navarros, no solamente a los que nos voten a nosotros, porque nosotros cuando gobernaremos para todos, no solamente para los que nos voten. Pues un placer, y nosotros también agradecerte el que hayas querido acompañarnos. Les dejamos con otros temas el resto de nuestra programación aquí en 30 Televisión.